Santiago Corella no se les murió en la brigada, como indica Joyero Venero y como ha indicado recientemente en una publicación Mesía Figueroa. Dígame. Es que no he entendido la pregunta. Que si Santiago Corella no se les murió en la brigada, como ha si no, indicado, si no se les murió en la brigada aquella noche. Es que no lo entiendo, ¿verdad? Si no se les murió. Murió. Murió en la brigada aquella noche, como ha indicado Joyero Venero, y como ha indicado también recientemente en una publicación, luego desmentida por Mesía Figueroa. Buenas noches. 4 veces, 4 tuvo que repetirle la pregunta el fiscal al comisario Francisco Javier Fernández Álvarez. ¿Y no es más cierto que Santiago Corella se les murió en la brigada? ¿Cómo? Que si no es más cierto que Santiago Corella se les murió en la brigada. ¿Cómo dice? Que si no se les murió. No le entiendo. Que si no, ¿qué? Si no se les murió. Casi 30 años de cárcel para cada uno de los 3 policías a los que la Audiencia Provincial de Madrid encontró culpables, entre otros delitos, de detención ilegal con desaparición forzada, la de Santiago Corella el Nani. El próximo lunes, día 11 de junio, el Tribunal Supremo estudiará los recursos presentados, pero hoy, aquí, en Crónica en Negro, defensores y acusadores expondrán sus motivos para que el Supremo rectifique una sentencia que no pocos calificaron en su día de ejemplar. Antes, y a modo de síntesis, hemos preparado un relato en imágenes y testimonios de lo que se dio en llamar el primer desaparecido de la democracia. Hemos respetado el sonido original, incluso en sus silencios. Santiago Corella estaba acusado de un atraco que nunca se probó fuera cometido por él y en el que resultó muerto un joyero. El 12 de noviembre de 1983 era detenido. Casi 5 años después, sin que nadie le hubiera vuelto a ver, ni vivo ni muerto, 7 policías se sentaban en el banquillo de los acusados. Falsedad, torturas, detención ilegal, desaparición forzada, eran los cargos contra ellos. 3 de los 7 fueron condenados. Pueden tomar asiento. A partir de este momento se inician las sesiones del juicio oral relativo a la desaparición de Santiago Corella Arias el Nani. El secretario dé cuenta. Voy a asomar a la ventana y digo, qué gente más rara que hay en la calle. Porque estaba todo lo que es un bordecito donde él vive, donde vivía, sentado de guardias. Y bueno, no me dio tiempo ni a volver con una camisa de él que andaba, pegaron un portazo, una pata a la puerta, entraron, policía, policía, y nos llevaron. Yo venía de trabajar en el momento en que salía mi hermano del portal, con 2 inspectores de policía, cada uno a un lado, y el esposado. Bueno, yo la inmediata fue subir para casa, y cuando subí, bueno, me encontré la casa llena de policías, mi cuñada que estaba en el momento de la detención, y mi hijo, los 2 totalmente aterrorizados, llorando, porque habían entrado a patadas, habían destrozado la puerta para entrar, y ellos estaban completamente asustados y llorando que se habían llevado a mi hermano. Es que ni se lo esperaba él tampoco, es que ¿por qué lo llevaban? Que le dieran una explicación. Cállate que sabes por lo que te llevamos, que encima vas a cobrar y no le dijeron nada más.
y a empujones por la escalera con él. Los policías que estaban aquí se comunicaban por radio con los que estaban en la Dirección General de Seguridad. Y entonces, al rato de estar aquí, nos dijeron a mí y a mi cuñada que les teníamos que acompañar para hacernos unas preguntas. Y entonces, bueno, nosotras dijimos que sí, puesto que sabíamos que mi hermano no había hecho nada y no había problema ninguno. Pensamos que había un error. Entonces, bueno, si había que aclararlo, pues accedimos y fuimos. Yo iba a entrar en el portal de casa y se adelantó un señor a abrirme la puerta. Entonces le dije gracias y cuando entré para adentro me agarró de los pelos y me puso una pistola en la cabeza. Y me dijo, ¿usted es Ángel Manzano? Le dije que sí. Luego vi a Manzano allí, sangrando, que le llevaban a bofetadas. Sobre las 4 de la tarde llegó Ángel Manzano, que le iban pegando, según subía la escalera, lo iban pegando los inspectores de policía, él iba sangrando por la nariz y la boca. Entonces mi hermana, al verle sangrar y cómo le estaban pegando allí mismo ya donde estábamos nosotras, le dijeron, oiga, no le peguen. Y uno de ellos respondió, no le vamos a pegar, le vamos a matar a este hijo de puta. Sobre las 5 o 6 de la tarde fue cuando empezamos a oír un tipo de música, o sea, había música, no sé si era de radio o era de un cassette, y subían y bajaban el volumen al mismo tiempo que oíamos gritar a mi hermano. Gritos de dolor, de que, o sea, se notaba de que, bueno, de que lo estaban torturando y lo estaban maltratando. Y lo único que oíamos era eso, unas canciones y que lo pegaban, por lo visto, gritos y interrogatorios, y ahí estuvimos como 3 o 4 horas en una habitación. Los chichos, nunca se me olvidarán. Es que a mí, cuando a mí me metieron también en una habitación, a mis cuñadas no, pero a mí también me hicieron una mesa, entonces también me pusieron la misma canción. Y un gorro de esto de casco de moto, lleno de sangre, pues o era de Manzano o era de mi marido. Porque es que daba asco que me hubieran puesto lo mismo, ¿no? El mismo casco. Yo de todas maneras me desmayé y me acuerdo poco, sí, que me hicieron la mesa, me dio un puñetazo y me desmayé. Sí, le oíamos gritar a él, o sea, a él, no grito, sino le oíamos perfectamente a él porque, bueno, conoces su voz de toda la vida y sabías que era él. Estábamos tabique con tabique. Ellos estaban en un despacho contiguo donde estábamos nosotras y le estábamos oyendo perfectamente, que además le decían, canta Nani, canta ¿dónde está el oro? Es todo lo que oíamos. Y a ellos, a los policías, al mismo tiempo estar cantando la clásica canción de, en vez de decir, o sea, decían ¿dónde está el oro? Matarile, rile, rile. Y a todo esto, pues mi hermano gritando. Aquí no se enjuicia a la policía, se enjuicia a unos hombres concretos que están sentados en el banquillo. Entonces, únicamente interesa a la sala, a los efectos de su jurisdicción y enjuiciamiento, exclusivamente los extremos que son objeto de acusación. Me dice, ponte de rodillas. Me puso de rodillas y me metió una barra de hierro. Una barra grande así de hierro y la tenía sujetada por allí. Y en ese momento hizo pasar a mi señora. ¿Por dónde meten la barra de hierro? La barra de... ¿Quiere que se lo ponga, se lo enseñe? ¿Cómo fue? Indíquelo usted, sí. Estaba así de rodillas, con las manos esposadas atrás, y la barra de hierro la metió por aquí y entre las piernas y las esposas por detrás. ¿Y en ese momento hacen pasar a su esposa, a su mujer? Hacen pasar a mi mujer y me dicen estas palabras. Dice, mira, a tu mujer le vamos a hacer mesa y la vamos a hacer abortar. Sacan un casco de un armario y me ponen el casco. Y me bajan la visera y me tapan la visera con esparatrapo. Y estaba allí un señor que era el que mandaba y dice, hacerle la mesa. Me atan los pies y las manos, estaba esposado atrás. Y me cogen así el cuerpo y me lo ponen encima de una mesa. Y me echan muchas mantas encima del cuerpo y empiezan a bajarme y a subirme.
y a subir el volumen de la música y me preguntaron que qué había pasado en la calle Tribulete. Y yo jamás en la vida había oído hablar de la calle Tribulete, jamás en la vida, porque no soy tampoco de aquí de Madrid, jamás en la vida. Y empezaron a torturarme, a meterme corriente, y dónde está el loro, y canta que el nane se ha derrotado, de que sabemos que tú no has hecho el atraco, pero el nane ha dicho que te ha dado el oro y las armas para que lo guarde. ¿Y dónde está el oro? ¿Y dónde está el oro? Y allí, bueno, subían la música y luego me metían corriente. La corriente yo no veía que me metían, pero notaba una cosita que me quemaba. Todo era un infierno aquello, era un, vamos... ¿Pero eran golpes en alguna parte determinada del cuerpo? Eran golpes hasta me sacaron mis partes y con una zapatilla me dieron en las partes, que eso es hasta vergonzoso y eso es antihumano. Y eso me lo hicieron a mí. A mí me lo hicieron, que por eso estoy hoy ante este tribunal, porque quiero que quede claro que me torturaron como un cerdo. Por la carretera de Vicálvaro llegamos a la altura del 101 a unos bloques, allí tuvimos que dejar el coche obligadamente y nos dirigimos hacia unos bloques que solamente hay que entrar pues, a pie, no se puede entrar en vehículo. Entonces allí hay una especie de escampado junto a una iglesia, la semioscuridad de la noche, empezó indicando un bloque, este otro, aquel no, hay que mirar. Y entonces nosotros ya veo que, bueno, que ahí ya sí que no le veo seguro y decido volver al vehículo. Perdón. ¿Me pueden facilitar un vaso de agua? ¿Pueden facilitar un vaso de agua? Bien, cuando esta persona, cuando nosotros intentamos volver al vehículo, esta persona inesperadamente pues, nos da un empujón, a mí me empuja, yo tropiezo contra uno de los... Gracias. Yo tropiezo contra uno de unas estacas metálicas que había en esa especie de descampado que estaba sin urbanizar. Y este individuo, pues bueno, por supuesto, compruebo que pega un tirón y se llevaba los grilletes colgando de la mano derecha y que sale corriendo, pues por supuesto, inopinadamente y en nuestra sorpresa. El compañero inspector Aguilar, que se había adelantado hacia el vehículo como conductor y para ir abriéndolo, pues, en fin, también ya se da cuenta, lo avisamos. Yo, mientras reacciono del compañero, el tropiezo en la barra metálica, pues indudablemente permite a este individuo pues, conseguir una ventaja imposible de recuperar por nosotros. Los compañeros hicieron unos disparos intimidatorios que por supuesto no afectaron al ánimo de huida de esta persona, pues nos conocía perfectamente, les constaba que él iba desarmado y que no le íbamos a tirar a dar. Y entonces aprovechó y desapareció por un terreno totalmente escarpado de terraplenes que hay detrás de los edificios, y aunque intentamos en principio andando por allí, pues bueno, inmediatamente volvimos al vehículo, el funcionario parece el señor Aguilar, y dio cuenta urgente a la emisora central, la emisora 091, dando cuenta de las características físicas de la vestimenta, del lugar donde se había fugado, de la dirección tomada, para que montaran el correspondiente dispositivo. Nosotros salimos de madrugada, de la DGS salimos de madrugada a las 3 de la mañana o así, y luego por la mañana cuando nos levantamos y compramos la prensa, vemos la nota de prensa que ha dado la policía diciendo que han detenido a los atracadores de la calle Tribulete, que había sido Santiago Corella, el cual se había fugado en un descampado de Vicálvaro cuando habían salido a buscar unas armas. Soledad Montero, que estaba a disposición del juez, y Ángel Manzano, que había ingresado en el hospital provincial. Luego vi a una amiga, Sole, esta chiquita que fue con su marido Javi, y dijo que mi marido iba a rastras, llevándole unos hombres así y con la cabeza para atrás, y que era imposible que pudiera correr. Dice Marisol, si llevaba los pies a rastras, ¿cómo te dicen que se ha escapado? Entonces yo allí mismo, ya la chica me decía, no te vas a llorar. Yo dije, nada, a este le ha pasado algo, Sabía perfectamente que no, que mi hermano, según lo habían estado maltratando y torturando toda la tarde, era imposible que una persona pudiera echar a correr, como ellos decían, y menos esposado atrás. Entonces yo lo que pensé en ese momento es que lo habían matado. Nosotros lo que pensamos en ese momento es que lo habían matado, que él no podía escaparse en las condiciones en que debía de encontrarse. Fue en un pub que creo que se llamaba el Montparnasse. Estábamos había unos cuantos policías, éramos 7 u 8 personas,
y sería a la 1:30 o a las 2 de la mañana, y entre bromas y no bromas oí comentar, salió el comentario por boca de Victoriano Gutiérrez de que al Nani, vamos, que estaba muerto, que le habían dado, se les había quedado. Santiago Corella no se les murió en la brigada, como indica Joyero Venero y como ha indicado recientemente en una publicación Mesía Figueroa. Dígame. Es que no he entendido la pregunta. Que si Santiago Corella no se les murió en la brigada, como ha indicado, si no se les murió en la brigada aquella noche. Es que no lo entiendo, ¿verdad? Si no se les murió. Murió en la brigada aquella noche, como ha indicado el Joyero Venero y como ha indicado también recientemente en una publicación, luego desmentida por Mesía Figueroa. Yo me remito a mis manifestaciones y digo que es un absurdo y por supuesto eso es totalmente incierto, son falacias montados por intereses, ya sean de interés económico o intereses políticos o intereses personales, pero por supuesto no se ajusta a la verdad y no hay ningún dato objetivo que lo acredite. Usted ha manifestado en más de una ocasión estar convencido que Santiago Corella se encuentra enterrado o que fue enterrado por el señor Mesía de Figueroa, o que el señor Mesía Figueroa sabe dónde está enterrado. Perdón, yo lo que he manifestado es que posiblemente esté enterrado en la finca de Mesía Figueroa. Quizá yo la única posibilidad, pero muy pequeña, no sé, no confío en ello, sea la finca de Mesía Figueroa. Hombre, ellos vinieron aquí, según me dijeron, que eran policías, porque yo venía vestido de paisano, que eran policías, pues hace, cuando lo pasó esto, ¿Le pasó qué? Cuando pasó esto que lo detuvieron, 4 o 5 años o 6 años. Es muy extenso, es muy difícil saber dónde o cómo, si en el supuesto de que ahí estuviese el Nani enterrado, sería muy difícil, vamos, porque son una cantidad de hectáreas enormes, con monte, con encinas, sería complicadísimo, vamos, encontrar una persona que estuviese ahí enterrada, en caso de que estuviese. Por enterrar se puede enterrar donde quiera que sea, pero aquí que muchos animales, cochinos, jabalices y mucha caza mayor y mucho eso, pues es imposible de poder saber nada de las cosas. Tanto han hablado del Nani y tanto han dicho del Nani. La cuestión es que han estado en el pantano de la estación de Ovejo, ahí no apareció nada. Han estado en el pantano de Puente Nuevo, ahí no apareció nada. Ilustrísimo señor, adjunto tengo el honor de remitir a UVI informe emitido por la Inspección Técnica de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil sobre la búsqueda de restos humanos en los embalses de Puente Nuevo y Guadanuño, de la provincia de Córdoba, correspondientes a un varón adulto con resultado negativo. Se declara concluso el juicio para sentencia. Y se abajo en la sala. Por unanimidad, fallamos. Primero, que debemos condenar y condenamos al procesado Francisco Javier Fernández Álvarez como autor criminalmente responsable A, de un delito continuado de falsedad, B, de un delito de detención ilegal con desaparición forzada, C, de 3 delitos de detenciones ilegales simples, D, de un delito de torturas con resultado de lesiones menos graves y de otro delito de torturas con resultado de lesiones constitutivas de falta. Piensa recurrir hasta sus últimas consecuencias, piensa llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo y piensa seguir trabajando con la esperanza y con la fe de que estamos en posesión de la verdad. Yo me considero viuda de Santiago Corella. Lo que pasa es que todavía no estoy ni por viuda, ni soltera, ni... Todavía no me han dado por nada. Me han dado porque está desaparecido, que eso desaparecido lo dicen ellos.
Está más muerto que muerto. Soledad Montero se considera viuda de Santiago Corella, del Nani. El próximo lunes, día 11, como decimos, se celebrará la vista del recurso contra la sentencia que condena a 3 policías a casi 30 años de cárcel por la desaparición del Nani. Allí estarán defensores y acusadores, pero antes están aquí. Buenas noches, don Emilio Rodríguez Menéndez. Buenas noches. ¿Usted defiende al comisario Fernández Álvarez? Exactamente. Que ha abandonado, por cierto, la huelga de hambre que inició, la segunda que inicia en... Sí, ha abandonado la segunda huelga de hambre porque hemos conseguido lo que pretendíamos, que era que se cumpliera el reglamento penitenciario, y el director general de instituciones penitenciarias ha firmado el mismo día que él abandona la huelga de hambre su traslado a la prisión de Guadalajara, que por cierto, perdón, de Toledo, que por cierto le han desalojado en la mitad de la prisión para hacer un módulo para miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y además también el señor Francisco Javier, uno de los motivos de su huelga de hambre era también su protesta, porque no solamente a Francisco Javier, sino a todos los internos, a todos los presos españoles que solo están privados de la libertad por resolución judicial, se les priva del derecho a poder hablar, a poder mantener, expresar sus opiniones libremente ante la prensa, ante las personas que ellos quieran. Y esto parece ser que es la orden del carcelero mayor del reino. Supongo quién es el carcelero mayor del reino, pues supongo que será el de quien depende instituciones penitenciarias. ¿Levantaba usted las cejas cuando escuchaba una vez más, porque lo ha escuchado varias veces, el testimonio de Ángel Manzano? Levantaba así las cejas como... Yo no he levantado en ningún momento las cejas. ¿Como sorprendido nuevamente? Sí, sorprendido. Yo creo que ese testimonio nunca lo he considerado un testimonio veraz. He considerado, y esto si se examina detenidamente la declaración de Ángel Manzano, en muchos aspectos es contradictoria. Y diré que solamente habrá que examinar lo que dijo en el juicio de Madrid y lo que dijo en el juicio de Santander. En el juicio de Santander dijo en muchos aspectos cosas muy diferentes de las que había dicho en Madrid. Sería importante haber contrastado las dos declaraciones que hizo. No, si me disculpa, ¿no está de testigo en el caso de Atocha, en el que al comisario le implican en 3 asesinatos? No, estoy convencido que si estuviera de testigo hubiera declarado como declaró en Santander. Sería un testigo de descargo, sería una prueba de descargo a favor de la defensa. Don Manuel Toro, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted es abogado defensor de Victoriano Gutiérrez Lobo. Sí, de Victoriano Gutiérrez Lobo, que ha sido condenado, y de José María Pérez Gutiérrez, que ha sido absuelto por la Audiencia Provincial. Exacto, porque de los 7 policías hay que recordar que 4 fueron absueltos. Efectivamente, siempre se habla de los que han sido condenados y nunca de los que han sido absueltos. Quede constancia de que 4 fueron absueltos. Efectivamente. ¿Cuál es el estado de ánimo en este momento del inspector Gutiérrez Lobo? Yo creo que muy bueno, y además él estaba dispuesto a testimoniar hoy, aquí. Él estaba dispuesto, y exactamente igual de dispuesto estaba su defensa, en que se pudiese haber grabado unas declaraciones suyas, y así lo entendió la sala. Lo que pasa que el jefe de los calabozos pues parece ser que no lo ha entendido así. ¿Es el mismo el jefe de calabozos que el carcelero mayor? Digo yo que sería el mismo. Yo me refiero a un tal señor Asunción, o Antonio Asunción. Sí, no, parece ser que... Digo porque es el máximo responsable de lo que llaman instituciones penitenciarias, y antes se llamaban prisiones. Porque en la reforma penitenciaria fundamentalmente lo que ha cambiado han sido las denominaciones, la semántica, ¿no? Entonces creo que habrá sido él, vamos, instituciones penitenciarias en definitiva. Entonces su estado de ánimo es bueno, claro, en estos momentos es un estado de ánimo de expectación y lógicamente de tensión a la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo. Pero vamos, siempre con la vista puesta en el Tribunal Constitucional y si no en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el ánimo bueno. Don Manuel Salgado, buenas noches. Buenas noches. Usted es el defensor de Francisco Aguilar, del inspector Francisco Aguilar.
No, me disculpa si le digo una cosa que usted sabe, por otra parte, que le apodan el Ruinas. Bueno, a mí no me consta ese apodo, pero si usted lo dice, pues quizás sea cierto. Pero a mí no me consta, realmente no tengo constancia de ello. ¿Cómo se encuentra Francisco Aguilar? Bueno, pues no se puede decir que esté bien, porque una persona que se considera injustamente acusada, una persona que siempre ha sido respetuoso profundamente con las instituciones, especialmente con la justicia, pues sería quizá pecar de optimismo el decir que se encuentra bien. Bien no se encuentra, pero está moderadamente bien, por así decirlo, y desde luego muy esperanzado con el recurso que tenemos. Don José Antonio Sanz, buenas noches. Buenas noches. Don José Antonio Sanz Grasa representa a la familia Corella. Familia Corella, sí. En este proceso. Exacto. De manera que usted defiende los intereses de la familia Corella. Exacto. Y al final terminábamos este vídeo con una pregunta, pero después de todo esto, ¿dónde está el Nani? Bueno, pues eso lo saben los condenados, que son los que, bueno, pues los únicos que saben y podían dar razón del paradero de Santiago Corella o de lo que quede de él. Y bueno, lógicamente nosotros, iniciamos las actuaciones tendentes a averiguar el paradero de Santiago Corella, a pesar de que, bueno, de que internamente haya un convencimiento de que verdaderamente se les murió, por decirlo así, entrecomillado, en la Dirección General de la Seguridad del Estado. Y bueno, y seguiremos en ello, hasta ver si hay alguien que definitivamente lo cuenta la verdad, dice dónde está. Pero claro, no hay que olvidar que la sentencia deduce testimonio contra más policías, médicos y demás. Solamente cuando cobre firmeza. Cuando cobre firmeza, claro. Nos cabe la esperanza de que, bueno, pues de que pues habrá personas que digan, bueno, pues yo tampoco fui autor material de determinadas cosas y yo desde luego no me paso 12, 20 o 30 años en la cárcel por encubrir aquí unos señoritos que ya están pagando. Y en fin, nos cabe esa esperanza y sobre todo, pues bueno, pues seguir un poco pues defendiendo en lo que podamos pues a estos chavales. A los de hijos. Santiago Corella, por supuesto. Don Jaime Sanz de Bermón, buenas noches. Buenas noches. Usted ha tenido una peripecia en este proceso curiosa, porque intentó personarse como acusación popular en nombre de la Asociación contra la Tortura, no se lo permitieron y la generosidad de José Antonio Sanz Grasa hizo compartir la defensa. No, generosidad no, o sea, generosidad no. Es decir, cuando la acusación particular tiene pues la suerte de tener a su lado pues a un gran penalista y un gran procesalista como es Jaime, es decir, no es generosidad mía, es decir, es generosidad de Jaime el que estuviera ahí conmigo. O sea, aclarado el tema. De uno, de otro. No, bueno, de todas formas, en todo caso no es exactamente correcto. O sea, la personación en su día de la Asociación contra la Tortura se produjo y se admitió. Lo que sucede es que hubo un incidente procesal previo al juicio, ya que incluso anteriormente la Asociación contra la Tortura participó en su día, la Asociación contra la Tortura instó además el que se decretara el procesamiento de otros funcionarios. Porque se hablaba de que 4 funcionarios fueron absueltos y 3 condenados. Bueno, a mí me gustaría completar la imagen o el cuadro. En primer lugar, de los absueltos, la propia sentencia del tribunal reconoce que algunos debían haber sido condenados, solo que en la medida en la que no fueron acusados por los delitos en los que el tribunal entiende que debieran haber sido condenados, se les absuelve. Pero el propio tribunal declara que puede haber existido responsabilidad penal por parte de estos funcionarios. Eso en primer lugar. Y luego, evidentemente, pues eran todos los que estaban y fueron condenados, pero ni muchísimo menos estaban todos los que habían sido. Y en este sentido la Asociación contra la Tortura solicitó el procesamiento de otros funcionarios, particularmente además del comisario jefe de la brigada, que entendemos que tenía una responsabilidad directa sobre lo acontecido, y a su vez el tribunal pues ha ordenado el que una vez se afirme la sentencia se reabra, por decirlo así, una investigación, por no utilizar términos jurídicos, respecto de otros 5 funcionarios y respecto de los 2 médicos que se encontraban en la dirección, y a su vez
pues también habría que hablar de las responsabilidades políticas. Y realmente, don Jaime Sáenz de Bremón, ¿qué es lo que le mueve a usted a la participación en este proceso? Decía José Antonio Sanz Grasa, los dos niños de Santiago Corella y de Soledad Montero. Bueno, lógicamente, en cuanto que miembro de la Asociación contra la Tortura y en este momento, no en el momento en que se celebró el juicio, pues como vicepresidente de la misma, pues evidentemente no es otro el fin que el de luchar con todos los medios a nuestro alcance para erradicar esta lacra que todavía, desgraciadamente, se sigue dando en este país. Y evidentemente pues este es uno más de los lamentables casos en los que se ha torturado en este país, con la consecuencia trágica para Santiago Corella y casi tan trágica para Ángel Manzano. Bueno, pues por nuestra parte vamos a reiniciar el diálogo en un minuto, tras un paréntesis. Hablamos del recurso contra la sentencia que condenó a 3 policías a casi 30 años de cárcel por la desaparición de Santiago Corella, del Nani, y que se celebrará a partir del próximo lunes 11 de junio en el Tribunal Supremo. Y lo hacemos con los 3 defensores, con los señores Rodríguez Menéndez, Tuero y Salgado, y con los 2 acusadores, don José Antonio Sanz Grasa y don Jaime Sáenz de Bremón. Don José Emilio Rodríguez Menéndez, hay 44 motivos, usted expone en el recurso presentado ante el Tribunal Supremo para modificar la sentencia. En líneas generales y en brevísimos minutos para agilizar un poco el diálogo. Nosotros podíamos, entre estos 44 motivos, establecerlos en 3 grupos. Un primer grupo consideramos que son los motivos que entendemos que la sentencia ha vulnerado derechos constitucionales. Un segundo grupo, los motivos que entendemos que ha habido en toda la actuación del proceso, quebrantamientos de forma, y otro tercer grupo, las infracciones de ley. Además, entendemos que hay unos motivos que son importantísimos, como fue la continuación del juicio después de sobrevenir la jubilación de Salvador Domínguez. Que fue el presidente del tribunal. Que fue el presidente del tribunal. Nosotros entendemos que desde el momento que se produce la jubilación y que no hay ningún acuerdo, para que continuara como presidente con jurisdicción, debía en aquel mismo momento haberse suspendido el juicio y haberse anulado todo lo anterior. Nosotros entendemos que ese es un motivo claro y no hay ningún artículo, ni tanto en la ley orgánica del Poder Judicial como en la ley de enjuiciamiento criminal, que prevea esta situación para que el señor Salvador Domínguez pudiera haber seguido presidiendo este tribunal. Y otro de los motivos que consideramos también fundamentales, que es que fue el propio tribunal el que instruyó y el que juzgó. No fue el propio tribunal, sino los miembros que componían el propio tribunal. Por eso nos encontrábamos que había una causa clara de abstención y de recusación, que la recusación, que nosotros luego lo explicaré más, pero que los magistrados pedían haber abstenido desde el primer momento, ya que ellos habían instruido, habían procesado y mantuvieron, en cambio no se abstuvieron. Pero nosotros, después de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional,
en la cual consideraba esa sentencia que era inconstitucional el que el propio magistrado instruyera y juzgara, nosotros en ese mismo momento recusamos al tribunal y fue una recusación que no fue por escrito porque estábamos en el periodo del juicio oral y que posteriormente fue ratificada por los propios procesados por telegrama al tribunal. A pesar de esa recusación, el señor Salvador Domínguez siguió, y el tribunal siguió manteniendo la jurisdicción y siguió continuando el juicio, cuando en ese momento debían de haber suspendido y haber iniciado la pieza de recusación. Estos son los motivos fundamentales. Nosotros tenemos grandes esperanzas que este recurso case la sentencia, porque además hay hechos concretos, como el señor Salvador Domínguez prejuzgó desde el primer momento. Y digo que prejuzgó, y solamente hay que recordar una frase que brillantemente el compañero Manuel Tuero hizo su protesta cuando ¿Le va a dejar a él exponerla algo? La frase cuando dijo: la familia de Santiago Corella tiene derecho a saber dónde está el cuerpo. Es decir, ya estaba prejuzgando y dando por hecho que Santiago Corella había muerto. Es decir, creo que es un dato importante que mejor lo expondrá el señor Tuero. Don Manuel Tuero, que defiende al inspector Victoriano Gutiérrez Lobo, ¿usted cuántos motivos de casación? Exactamente 18 motivos de casación. En la línea de su compañero Rodríguez Melo. Pero agrupados estos 18 motivos: quebrantamiento de forma, infracción de ley, y también, claro, dentro de esta infracción de ley, aunque hay una interconexión en todos ellos, los que van al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque violan derechos y principios constitucionales. Claro, uno de ellos es el que o dos los que se acaban de apuntar. Es decir, uno, importantísimo, la pérdida de jurisdicción del señor Domínguez, que en virtud de un real decreto cesa como jubilado, porque así lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no es ni siquiera por un acuerdo, que sería, claro, evidentemente muy discutible, del Consejo General del Poder Judicial. Es la contestación a una consulta que él eleva al presidente de la entonces Audiencia Territorial de Madrid, preguntándole si puede continuar, y este le dice que sí. Y luego es la comisión permanente del Consejo del Poder Judicial el que hace suyo de algún modo ese parecer del presidente de la Audiencia Territorial. Eso no es la atribución de jurisdicción. La jurisdicción se pierde y desde ese momento no se puede seguir actuando. Se plantea, a mi juicio, y estamos hablando en términos jurídicos, por parte del presidente de la entonces Audiencia Territorial un sofisma, y es buscar o intentar encontrar un paralelismo entre la posibilidad de que el juez, que ha participado en toda la vista del juicio oral y se produce después la jubilación o el cese, firme la sentencia o participe en la votación y el fallo. Este caso no es este. Pero es que además el señor Domínguez sabía perfectamente, con 250 testigos, 18 peritos, la cantidad de procesados que había, como sabíamos todos, o como calculábamos, la previsión de duración de este juicio. Y sabía que estaba exactamente a un mes de su jubilación. ¿Cuándo se inicia el juicio? Cuando se inicia el juicio. Independientemente de esto está el tema de que los tres magistrados, es decir, quebrando lo que viene ya desde hace mucho tiempo, desde el señor Alonso Martínez, la separación radical en el proceso penal español entre la fase instructora y la fase de juicio oral o plenario, que los mismos que participan en la instrucción son los que participan en el fallo. Yo quise, antes de comenzar la vista, plantear la recusación. Lo que pasa que me quedé, como dice la copla, los de Tudela. Y entonces, bueno, pues hubo que plantearlo después, pero esto ha sido así, porque yo ya lo veía y esto estaba claro, y así lo dijo después el Tribunal Constitucional. Y luego hay otro tema importante, y es la condena por un delito de sospecha, por un delito que aparece y desaparece como el Guadiana en los códigos penales españoles, que el código progresista
del año 32 de la República lo hace desaparecer, consecuente con la Constitución Republicana de 1931, lo vuelve a introducir el Código Penal del régimen de Franco, acorde también con la Ley de Bandidaje y Terrorismo, pero que no tiene ninguna razón de ser con la actual Constitución española, que vuelve a restablecer la presunción de inocencia de la Constitución Republicana del 31, que por cierto tampoco es una novedad, porque está en nuestras viejas leyes de enjuiciar y está en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este es el otro gran motivo, a mi juicio, que es la inconstitucionalidad por la inversión que supone de la carga de la prueba. Yo, en cuanto a este motivo concreto, pedí también que con carácter previo el tribunal, en este caso el Tribunal Supremo, plantease la inconstitucionalidad de este precepto del Código Penal al Tribunal Constitucional, como lo había pedido a la Sala. Lo que va, claro, la Sala, pues en fin, en uso de su derecho, pues hizo caso omiso, claro, estaba en su derecho a hacer caso omiso y yo en el mío de plantearlo. Señor Salgado, usted también plantea numerosos motivos para la casación. ¿Nos los puede resumir en poco tiempo? Son 55 motivos los que nosotros hemos formalizado y efectivamente existen, no podría ser de otra forma, puesto que se trata de la misma causa, existen indiscutibles analogías con los que han formalizado mis compañeros. Efectivamente, se podrían dividir estos motivos en tres bloques también. Los motivos propiamente por quebrantamiento de forma, al amparo de todas formas de diversos artículos o epígrafes de estos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los motivos por infracción de ley, estos a su vez subdivididos también en propiamente motivos de fondo al amparo del número primero de 849 de la Ley de Enjuiciamiento, y los motivos por infracción de ley por error material, por error en la apreciación de las pruebas. Y luego, desde luego, son muy numerosos también los motivos que se han formalizado por vulneración de precepto constitucional. A este respecto, a mí me gustaría hacer dos matizaciones puntuales sobre lo que han dicho mis compañeros y que yo considero de enorme trascendencia, puesto que después de esta sentencia ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre algunos particulares que indiscutiblemente a nosotros nos afectan. Uno de ellos es, efectivamente, como han apuntado mis compañeros, el hecho que nosotros ya habíamos destacado desde el primer momento que el tribunal en cuestión ejercitaba funciones instructoras, propiamente instructoras en la causa, y luego efectivamente tomaba también facultades o adoptaba también facultades decisorias con respecto al fallo de la causa. Pero no solamente esto, existe una fase intermedia, decisiva, y que creemos, yo por lo menos, nosotros así lo destacamos en su momento, y es que este tribunal no simplemente instruyó y luego juzgó, sino que también dictó el auto de procesamiento y resolvió el único recurso posible contra ese auto de procesamiento, el recurso de súplica. Evidentemente nosotros en aquel momento estábamos indefensos, porque donde dijo el tribunal negro, concretamente es un ejemplo, en el recurso, en el auto de procesamiento, nosotros no teníamos esperanzas, ninguna expectativa, nada halagüeña desde luego, de que pudiera decir blanco cuando resolvió el recurso de súplica que ellos mismos lo resolvían. A este respecto creemos que es fundamental, y además se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Hochschild, en una sentencia tampoco muy reciente realmente, del 24 de mayo del año pasado, diciendo y reconociendo que cuando un tribunal dicta el auto de procesamiento, que realmente ya es un pronunciamiento, aunque sea indiciario, pero es un pronunciamiento condenatorio, de hecho ya está prejuzgando el asunto, y realmente se aparta muy poco de lo que puede ser posteriormente la sentencia condenatoria definitiva, y esto indiscutiblemente entraña un defecto, un grave defecto, una grave vulneración constitucional, y lo tiene reconocido nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia muy reciente. O por lo menos así lo entiende usted. Lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia, la 55 del 90 de 28 de marzo, declarando inconstitucional el artículo 8.1, párrafo segundo de la Ley de Fuerzas del Estado. Don José Antonio Sanz de la Sá, usted, por supuesto, no presenta los mismos motivos para el recurso de casación. ¿Nos lo puede resumir usted? Yo solamente, la acusación particular presenta un motivo de recurso de casación, y es porque entiende que la sentencia aplica el artículo 184 del Código Penal en cuanto a la detención de las hermanas de Santiago Corella, y esta acusación entiende que no es aplicable el 184 sino el 480 del Código Penal, en base por esto a que pues hay sentencias anteriores como la del 6 de octubre de 1986, donde el Tribunal Supremo hace una diferenciación clara en que la libertad de la persona es única y que un delito
contra la libertad de una persona la puede cometer un agente de los cuerpos de seguridad del Estado y un particular. Y además el Código Penal, hay un artículo, el 204 bis, creo que es, que te viene a decir que los artículos comprendidos entre el 174 y 204 se aplican esas penas sin menoscabo de las otras superiores que pueda haber en otro momento en el Código Penal. Don Jaime Sáenz de Bremón, usted también se persona en el recurso ante el Supremo. Efectivamente, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero lógicamente a la Asociación contra la Tortura, ha interpuesto igualmente un recurso de casación contra la sentencia. Nosotros entendimos que la sentencia era fundamentalmente correcta, ajustada a derecho, y es por lo tanto ese matiz en el que además estamos de acuerdo con la acusación particular el que impugnamos, que por contarlo de otra forma o de una forma menos técnica, pues implica el que nosotros entendemos que se les debe de condenar por un delito de detención ilegal como cometido por una persona particular, no por un funcionario público. Está más castigado. ¿Y por qué es esto? Porque existe jurisprudencia que dice que el policía que detiene ilegalmente a una persona excediéndose de sus atribuciones o siguiendo intereses particulares no puede ya considerarse que está actuando como policía, sino que debe considerarse que está actuando como particular. Entonces, en ese sentido, pues nosotros también hemos interpuesto un recurso al hilo también del de la acusación particular, porque precisamente por ese incidente procesal del que hablábamos al principio, pues lo que sucedió es que durante el juicio no es que la acusación popular desapareciera, sino que se nos obligó a ir coaligados, por decirlo así, o pegados a la acusación particular. Este es el tema. De acuerdo, pues nosotros hacemos una nueva pausa tras la que intentaremos elevar a definitivas las conclusiones de unos y de otros. El próximo lunes 11 de junio el Tribunal Supremo comenzará a analizar los recursos contra la sentencia que condenó a 3 policías a penas de casi 30 años de cárcel para cada uno de ellos por la desaparición de Santiago Corella, del Nani. Ese es el tema que tratamos hoy. Buenas noches, Eva Corella Montero. Buenas noches. Buenas noches, Rubén Corella Montero. Buenas noches. Vosotros dos sois hijos de Santiago Corella. Sí. Sí. ¿Qué años tienes tú, Rubén? 12. ¿Y tú, Eva? 16. 16. ¿Y qué es lo que haces ahora? Estoy estudiando, me estoy sacando el graduado escolar. ¿Y tú, Rubén? Estoy estudiando sexto. ¿Y haces deporte o...? Sí. ¿Qué es lo que haces? Judo. Judo. Eres buen judoka. Tú, Eva, ¿qué es lo que...? ¿Cómo vivís? Pues vivimos de mi abuela. Ella es la que... Estamos con ella, la que nos mantiene. ¿No tenéis...? Y mi tío. ¿No tenéis ningún ingreso en la familia? ¿Y qué es lo que piensas hacer cuando seas más mayor? ¿Qué es lo que quieres ser? Pues me gustaría ser modelo de fotografía. ¿Y tú, Rubén? No sé, todavía no lo tengo... ¿No lo tienes claro todavía? No. Hombre, judoka. Tú, Eva, ¿cómo habéis vivido estos 7 años? Pues así, con mi abuela, no hemos... Algunas veces mi madre ha estado trabajando. Esporádicamente. Sí. Pero nada más. Nada más. De la sentencia que tú supongo que habrás conocido, por lo menos de referencia, que hablaba de una indemnización del Estado, creo recordar que de 15 millones de pesetas, ¿habéis recibido algún dinero o no? Nada, absolutamente nada. O sea, eso no se ha visto, nada más que lo han dicho.
¿Y en la casa, quién es ahora mismo la jefa de la casa? ¿Tu madre o tú? ¿O lo compartís? Las dos. Las dos. ¿Y Rubén? Rubén es el niño mimado. ¿Cuál de los dos se parece más al padre? Cuando dice la madre, anda, que te pareces a tu padre. ¿O? Pues no sé, hay gente que dice Rubén y gente yo. Yo creo que sois muy parecidos físicamente, ¿no? José Antonio Salgrasa, ¿qué se les puede decir? Sí, no, pues nada. Decirles nada. No se les puede decir nada, Jaime. A ellos decirles no se les puede decir nada. Desgraciadamente la vida ya les ha dicho bastante y entonces quizás lo que habría que hacer pues es ayudarles en la medida de lo posible. Don Emilio Rodríguez Menéndez, nos hacíamos una pregunta al final del vídeo. ¿Dónde está el nani? Yo pienso que el nani, ¿dónde está? ¿Dónde puede estar? Nosotros lo desconocemos. Nosotros siempre hemos mantenido que el nani huyó, se escapó en una operación cuando fueron a Vicálvaro, y eso lo hemos mantenido durante todo el juicio y lo seguimos manteniendo. Es decir, todavía, y digo lo mismo, nadie nos ha acreditado mediante pruebas lo contrario. Es decir, nadie nos ha podido acreditar lo contrario y, lógicamente, si no se ha acreditado hay que tener en cuenta y hay que creer las manifestaciones de los funcionarios. Don Manuel Toro, ¿dónde está el nani? Pues la verdad que no lo sé, me gustaría saberlo. Me gustaría saber dónde está Santiago Corella, me gustaría saber dónde está el niño pintor que ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Me gustaría saber dónde está otro niño, otro chico de Elda que ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Este otro muchacho que bajaba con su padre en un camión en la Sierra de Madrid, en Somosierra, y nadie sabe dónde está. O dónde está Eufemiano Fuentes, de cuya muerte culparon al Rubio, un canario, y tampoco nadie sabe dónde está, y hay opiniones para todos los gustos. A mí me gustaría también saber dónde está Santiago Corella, como les gustaría saberlo a sus hijos, como nos gustaría saberlo a todos. ¿Dónde está el nani? ¿Dónde está Santiago Corella? Pues no lo sé, no lo sé. También me gustaría saber, aunque solo fuese ya por una razón histórica, porque hace de esto muchos años, saber dónde está una persona que fue sacada de la cárcel de Alcalá de Henares y nunca más se supo de ella. Era el dirigente del PUN, Andrés Nin. Don Manuel Salgado, ¿dónde está el nani? Yo a esa pregunta me permitiría responderla con otra pregunta. ¿Cómo es posible que sin saber dónde está el nani, sin saber concretamente, de una manera fehaciente qué ha ocurrido, haya 3 personas ahora mismo en la cárcel y condenadas de momento a más de 30 años de cárcel? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Don José Antonio Salgrasa. Bueno, pues insisto en los de antes, la localización del nani lo saben los procesados. Es decir, aquí nos ha condenado a 3 inspectores de policía por una presunción. O sea, vamos, solamente hay que leer la sentencia. Es decir, un señor que entra por su pie en la Dirección General de la Seguridad del Estado, que desaparece de buenas a primeras, que detienen a toda una familia entera con el fin de que no se vayan por ahí y no puedan ir a un juzgado de guardia a denunciar los hechos, que se demuestran que esos inspectores de policía han falsificado todas unas diligencias policiales. O sea, la razón es clara. ¿Por qué falsifican eso? ¿Cómo es posible que tengan a 3 personas detenidas 3 días enteros en los calabozos, que no se les tome ni una declaración, que no se les ponga a disposición judicial, que no se notifique a nadie la detención? Es decir, bueno, es que hay pruebas abundantísimas de que estos señores que están presos son los autores de la desaparición de Santiago Corella. Don Jaime Sáenz de Bremón. Sí, yo sobre eso me gustaría incidir en que a los 3 funcionarios de policía no se les ha condenado por la muerte de Santiago Corella. Evidentemente, si se pudiera haber demostrado que estos funcionarios eran responsables de su muerte, se les hubiera condenado por un delito de torturas con resultado de muerte, que es lo que correspondía. Se les ha condenado, al margen de la falsificación en documento oficial que ha mencionado mi compañero, por un delito de detención ilegal con desaparición forzosa, que es el delito tipificado en el artículo 483 del Código Penal, que establece que el reo de detención ilegal que no diera razón de la persona detenida ni acreditara haberla puesto en libertad será condenado a la pena que establece ese artículo, que es la de reclusión mayor. Por lo tanto, el tribunal da por probado el que Santiago Corella fue detenido ilegalmente. Es a los procesados entonces a quien les corresponde o bien demostrar que lo han puesto en libertad o decir dónde está.
Ellos cuentan la versión de la fuga, pero resulta que en el juicio esa versión queda absolutamente desvirtuada, porque se ve que, bueno, que ese montaje que en un primer momento ellos hicieron, pues cuando se le somete a un examen con lupa aparecen contradicciones, cosas que no tienen sentido, etcétera, y se viene abajo. Con lo cual, Santiago Corella no se fugó. Si no se fugó, había sido detenido ilegalmente, es a los procesados a quien corresponde decir dónde está o demostrar el haberlo puesto en libertad. Desde el momento en que no hacen ni una ni otra cosa, esperemos que en algún momento lo hagan, porque con independencia yo comprendo, cómo no, soy el más firme partidario del derecho de defensa, que aquí pues manifiesten lo que manifiestan, pero ellos saben que Santiago Corella, y esto lo podemos decir fuera de una sala de juicio, pero lo podemos decir aquí, Santiago Corella murió en las dependencias policiales. Lo saben ellos perfectamente y lo saben los procesados. Y yo, por lo tanto, lo digo y lo mantengo. Algún día, no, si lógicamente yo comprendo que aquí no se va, yo comprendo que aquí no se va a admitir unas manifestaciones de que nosotros sabemos que Santiago Corella murió. Si me disculpan un momento, no sabemos el señor no saberlo. Perdón, don Emilio, el señor Sanz de Bramón ha dicho que ustedes lo saben, ustedes niegan que lo sepan. No, pero es que lo que no se puede es arrojar sobre nosotros el conocimiento y el encubrimiento, aunque sea bajo la túnica del en todo caso, el señor Jaime Sáenz de Bramón, siendo como él ha dicho, un defensor de derecho de defensa, quiere ahora cambiar los términos y niegue la presunción de inocencia como la está negando y admita la presunción de culpabilidad. Nos sorprende. No, pero ese es un planteamiento jurídico. Lo que no es dialécticamente admisible en este momento es que los compañeros defensores saben lo que ha pasado. Bueno, bien, yo desde luego no vamos aquí. Bien, no vamos aquí, lógicamente, a iniciar, no creo que haya tiempo para ello. Por eso, con independencia de lo que he manifestado, y desde luego me ratifico en ello, pero en lo que se refiere a los propios procesados, bueno, yo tengo la esperanza de que comprendan cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia y confirme, espero, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, comprendan en la medida en la que hay otros responsables que quizás lo mejor sea contar la verdad y quizás por ahí lleguemos a averiguar por fin dónde está el Nani. Muchas gracias. Vosotros dos, Eva y Rubén, no podéis añadir nada. No tenéis esperanza de volver a ver al padre. No, claro que no. Ninguna esperanza. De acuerdo. El próximo día 11, como decíamos, se va a celebrar la vista del recurso ante el Supremo. Es verdad que en el juicio, todos cuanto presenciamos el juicio oral que se siguió hace 2 años en la Audiencia Provincial de Madrid, coincidimos en que el testimonio más sólido, el que mereció el crédito absoluto de la sala, fue el de Ángel Manzano, del que ustedes han visto hoy una parte. Esa que dice: por eso vengo aquí, para decir que me torturaron como a un cerdo. Pero ni en el juicio celebrado hace 2 años en la Audiencia Provincial de Madrid, ni mucho menos aquí, tal como ha dicho y como han escuchado ustedes al presidente del tribunal, se juzga a la policía, sino a unos funcionarios que se sentaron en el banquillo. Por mi parte, añado un principio jurídico: los 3 condenados gozan de la presunción de inocencia, mientras que la sentencia no sea firme, que lo será si el Supremo la confirma. Y añado también que desde la oscura noche aquella del 13 de noviembre de 1983, cuando la borrachera de golpes, cascos y Nani canta Nani, ¿dónde está el oro?, no consta que en la Brigada de Policía Judicial de Madrid se haya vuelto a torturar a alguien como a un cerdo. Al menos para eso sirvió la desaparición del Nani. El equipo de Crónica en Negro trabaja ya en otro interesante tema, para ofrecérselo el próximo martes a las 11 de la noche. Hasta entonces. Santiago Corella no se les murió en la brigada, como indica Joyero Venero y como ha indicado recientemente en una publicación Mesía Figueroa. Dígame. Es que no he entendido la pregunta. Que si Santiago Corella no se les murió en la brigada,
como ha indicado, si no se les murió en la brigada aquella noche. Es que no lo entiendo, ¿verdad? Si no se les murió. Murió en la brigada aquella noche, como ha indicado el joyero Venero, y como ha indicado también recientemente en una publicación, luego desmentida por Mesía Figueroa. Buenas noches. 4 veces, 4 tuvo que repetirle la pregunta el fiscal al comisario Francisco Javier Fernández Álvarez. ¿Y no es más cierto que Santiago Corella se les murió en la brigada? ¿Cómo? Que si no es más cierto que Santiago Corella se les murió en la brigada. ¿Cómo dice? Que si no se les murió, no le entiendo, que si no qué, si no se les murió. Casi 30 años de cárcel para cada uno de los 3 policías a los que la Audiencia Provincial de Madrid encontró culpables, entre otros delitos, de detención ilegal con desaparición forzada, la de Santiago Corella el Nani. El próximo lunes, día 11 de junio, el Tribunal Supremo estudiará los recursos presentados, pero hoy, aquí, en Crónica en Negro, defensores y acusadores expondrán sus motivos para que el Supremo rectifique una sentencia que no pocos calificaron en su día de ejemplar. Antes, y a modo de síntesis, hemos preparado un relato en imágenes y testimonios de lo que se dio en llamar el primer desaparecido de la democracia. Hemos respetado el sonido original, incluso en sus silencios. Santiago Corella estaba acusado de un atraco que nunca se probó fuera cometido por él y en el que resultó muerto un joyero. El 12 de noviembre de 1983 era detenido. Casi 5 años después, sin que nadie le hubiera vuelto a ver, ni vivo ni muerto, 7 policías se sentaban en el banquillo de los acusados. Falsedad, torturas, detención ilegal, desaparición forzada, eran los cargos contra ellos. 3 de los 7 fueron condenados. Pueden tomar asiento. A partir de este momento se inician las sesiones del juicio oral relativo a la desaparición de Santiago Corella Arias el Nani. El secretario dé cuenta. Fui a asomar a la ventana y digo, qué gente más rara que hay en la calle. Entonces estaba todo lo que es un bordecito donde él vive, donde vivía, sentado de guardias. Y bueno, no me dio tiempo ni a volver con una camisa de él que andaba, pegaron un portazo, una pata a la puerta, entraron, policía, policía, y me llevaron. Yo venía de trabajar en el momento en que salía mi hermano del portal, con 2 inspectores de policía, cada uno a un lado, y el esposado. Bueno, yo la inmediata fue subir para casa, y cuando subí, bueno, me encontré la casa llena de policías, mi cuñada que estaba en el momento de la detención, y mi hijo, los 2 totalmente aterrorizados, llorando, porque habían entrado a patadas, habían destrozado la puerta para entrar, y ellos estaban completamente asustados y llorando que se habían llevado a mi hermano. Es que ni se lo esperaba él tampoco, es que ¿por qué lo llevaban? Que le dieran una explicación. Cállate, que sabes por lo que te llevamos, que encima vas a cobrar, y no le dijeron nada más. Y a empujones por la escalera con él.
Los policías que estaban aquí se comunicaban por radio con los que estaban en la Dirección General de Seguridad. Y entonces al rato de estar aquí nos dijeron a mí y a mi cuñada que les teníamos que acompañar para hacernos unas preguntas. Y entonces bueno, nosotras dijimos que sí, puesto que sabíamos que mi hermano no había hecho nada y no había problema ninguno. Pensamos que había un error. Entonces bueno, si había que aclararlo, pues accedimos y fuimos. Yo iba a entrar en el portal de casa